Una operación inesperada sacudió recientemente a los círculos relacionados con el crimen organizado en México. Según diversas versiones que comenzaron a circular, las autoridades federales habrían intervenido el lugar donde se encontraba el mausoleo atribuido al antiguo líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho. De acuerdo con la información difundida, la decisión habría sido tomada tras recibir reportes de inteligencia considerados sensibles. Investigadores que seguían distintas líneas contra el CJNG habrían obtenido declaraciones de algunos detenidos, quienes aseguraron que cierta información importante fue escondida en un sitio poco imaginable, la tumba del propio líder del grupo. Al principio, la idea parecía poco creíble. Sin embargo, con el paso del tiempo y tras cruzar varios datos provenientes de interrogatorios y análisis de inteligencia, las autoridades habrían decidido comprobar si realmente existía algo oculto en ese lugar. La intervención se habría realizado durante la madrugada y bajo estrictas medidas de seguridad. Un equipo integrado por agentes federales, peritos forenses y especialistas técnicos llegó al sitio para inspeccionar la estructura funeraria sin causar daños innecesarios. Durante varias horas, los especialistas trabajaron cuidadosamente retirando algunas partes externas del mausoleo. El objetivo era revisar si dentro de la construcción existían compartimentos ocultos que no formaran parte del diseño original. Según las versiones difundidas, en el interior de la estructura habría sido detectado un espacio sellado que no era visible desde el exterior. Este compartimento aparentemente había sido preparado con antelación y estaba protegido para evitar el deterioro del contenido. Al abrirlo, los investigadores encontraron varios paquetes cuidadosamente envueltos y protegidos contra la humedad. En su interior, se habrían hallado documentos, notas escritas, mapas y listas con diferentes referencias. Este tipo de materiales suele ser de gran interés para las autoridades porque puede ayudar a reconstruir redes de comunicación y logística dentro de una organización criminal. Entre los papeles habría anotaciones relacionadas con rutas utilizadas para el movimiento de mercancías ilegales, así como números telefónicos y nombres que podrían estar vinculados con distintas operaciones. Tras el hallazgo, los especialistas comenzaron a digitalizar todo el material para analizarlo con mayor detalle. Cada documento fue registrado y clasificado con el objetivo de cruzar la información con bases de datos ya existentes dentro de las agencias de seguridad. Los analistas explican que muchas organizaciones criminales prefieren guardar ciertos registros en papel para evitar rastreos electrónicos. Por esa razón, cuando aparecen este tipo de documentos, pueden revelar datos que nunca quedaron registrados en sistemas digitales. Otro aspecto que llamó la atención fue la posibilidad de que algunos textos contengan códigos internos o abreviaturas utilizadas únicamente por miembros de la organización. Descifrar ese tipo de referencias puede llevar tiempo, pero en muchos casos permite descubrir conexiones que antes pasaban desapercibidas. Además del valor informativo, la intervención del mausoleo también podría tener un impacto simbólico. Dentro de muchos grupos criminales, los lugares asociados a sus líderes suelen ser considerados espacios de respeto y memoria. La inspección de un sitio de ese tipo puede enviar un mensaje claro de que ninguna estructura está fuera del alcance de una investigación cuando existen sospechas de actividades ilegales. Expertos en seguridad también señalan que la aparición de información interna podría indicar tensiones dentro del propio grupo. Si algunos miembros detenidos fueron quienes revelaron la existencia de los documentos, eso podría reflejar fisuras dentro de la organización. Mientras tanto, las autoridades continúan analizando cada uno de los materiales encontrados. El proceso podría extenderse durante semanas o incluso meses, ya que cada nombre, número o anotación debe ser verificado cuidadosamente. Para los investigadores, este hallazgo podría abrir nuevas líneas de investigación y ayudar a conectar casos que durante años parecían no tener relación entre sí. En ocasiones, una simple anotación puede convertirse en la pista que permite entender cómo funcionaba toda una red criminal. Por ahora, la atención se centra en los resultados que arrojará el análisis completo de los documentos.
Lo que comenzó como una inspección puntual podría terminar proporcionando información clave para futuras operaciones contra estructuras del crimen organizado. Las primeras luces del amanecer apenas comenzaban a iluminar el lugar cuando varios vehículos oficiales llegaron en silencio. Nadie hablaba demasiado. El ambiente estaba cargado de tensión y de curiosidad al mismo tiempo. Durante semanas, las autoridades habían estado reuniendo información fragmentada que, al principio, parecía no tener demasiado sentido. Sin embargo, poco a poco, todas esas piezas empezaron a formar una imagen más clara. Todo comenzó con las declaraciones de algunos miembros detenidos del cártel. Durante los interrogatorios, varios de ellos mencionaron algo extraño. Documentos importantes habían sido ocultados en un sitio donde nadie pensaría buscarlos. Al principio, los investigadores creyeron que se trataba de una estrategia para desviar la atención. En el mundo del crimen organizado, las falsas pistas son algo común. Pero las versiones coincidían en un detalle muy específico. Según esos testimonios, la información habría sido escondida dentro de la tumba de quien fuera uno de los líderes más temidos del grupo. Aquella idea parecía casi absurda. Para muchos miembros de la organización, ese lugar tenía un valor simbólico enorme. Era un sitio de respeto, casi sagrado dentro de la estructura del cartel. Precisamente por eso, algunos investigadores comenzaron a considerar la posibilidad de que la historia pudiera ser cierta. Si alguien quisiera ocultar algo importante sin levantar sospechas, elegiría un lugar que nadie se atrevería a revisar. Durante días, distintos equipos analizaron los datos obtenidos en los interrogatorios. Cruzaron nombres, revisaron viejas investigaciones y estudiaron informes anteriores relacionados con el cártel. Poco a poco, los indicios comenzaron a apuntar en la misma dirección. Fue entonces cuando se tomó la decisión. El operativo debía realizarse con la máxima discreción. No podía filtrarse ninguna información antes de tiempo. Si alguien dentro de la organización se enteraba, existía el riesgo de que intentaran recuperar o destruir cualquier material escondido. Por eso, el plan se organizó en silencio. En la madrugada del operativo, un grupo de agentes federales, peritos forenses y especialistas en estructuras funerarias se trasladó al lugar. La zona fue asegurada rápidamente para evitar cualquier interferencia externa. Los técnicos comenzaron a examinar cuidadosamente la construcción. A simple vista, el mausoleo parecía una estructura sólida, diseñada para durar décadas. Sus materiales eran resistentes y su diseño mostraba claramente la intención de transmitir poder y permanencia. Durante un largo rato, no ocurrió nada fuera de lo normal. Los expertos revisaron cada parte visible de la tumba buscando señales de modificaciones o espacios añadidos posteriormente. La mayoría de los agentes observaba en silencio, esperando cualquier indicio que justificara la operación. Pasaron varias horas. Justo cuando algunos empezaban a pensar que todo podría haber sido una falsa pista, uno de los especialistas detectó algo extraño en una de las secciones internas de la estructura. Había una diferencia mínima en el sellado de una de las placas de piedra. Era un detalle casi imperceptible, pero suficiente para despertar sospechas. Los técnicos decidieron examinar esa parte con más cuidado. Utilizando herramientas especiales, comenzaron a retirar lentamente la pieza. Cada movimiento se realizaba con precisión para evitar dañar lo que pudiera encontrarse detrás. Cuando finalmente la placa fue retirada, todos los presentes guardaron silencio. Detrás de la piedra apareció algo que nadie esperaba encontrar. Un compartimento oculto. El silencio se volvió aún más pesado cuando los especialistas confirmaron lo que tenían frente a ellos. Aquella cavidad no formaba parte del diseño visible de la tumba. Era un espacio perfectamente integrado dentro de la estructura, construido con suficiente precisión como para pasar desapercibido durante años. Uno de los peritos se inclinó con una linterna para observar mejor el interior. La luz reveló varias formas rectangulares cuidadosamente acomodadas. Parecían paquetes envueltos con materiales protectores. «Aquí hay algo», murmuró uno de los técnicos.
El comentario bastó para que todos los presentes se acercaran unos pasos más. Nadie decía nada en voz alta, pero la tensión era evidente. Después de semanas siguiendo rumores y declaraciones dudosas, finalmente parecía que había algo real. Los investigadores comenzaron a trabajar con extrema precaución. Antes de retirar cualquier objeto, tomaron fotografías detalladas del compartimento y de cada elemento en su posición original. Todo debía quedar registrado como parte de la evidencia. Cada paso del procedimiento era importante para asegurar que el material pudiera ser analizado posteriormente sin cuestionamientos. Cuando terminaron de documentar el hallazgo, uno de los peritos utilizó guantes especiales para sacar el primer paquete. Estaba sellado con varias capas de plástico y cinta protectora. Claramente alguien había intentado asegurar que su contenido no se dañara con el paso del tiempo o la humedad. El paquete fue colocado sobre una mesa portátil que los agentes habían preparado cerca del lugar. Los investigadores intercambiaron miradas. Era el momento de abrirlo. Con una herramienta pequeña, uno de los especialistas comenzó a cortar cuidadosamente la cubierta exterior. Poco a poco fueron retirando las capas protectoras hasta que finalmente apareció lo que había dentro. Eran documentos. Hojas de papel con anotaciones escritas a mano, algunas con marcas, otras con pequeños dibujos o símbolos. También había mapas doblados varias veces, aparentemente utilizados con frecuencia. Uno de los analistas tomó el primer documento y lo observó con atención. Esto podría ser importante, dijo en voz baja. Mientras tanto, otros peritos continuaban sacando más paquetes del compartimento oculto. Había varios, todos protegidos de la misma forma. Algunos contenían más papeles. Otros parecían guardar pequeños cuadernos. Los agentes comenzaron a revisar rápidamente el contenido para tener una primera idea de lo que habían encontrado. Entre las páginas aparecían listas de nombres, números telefónicos y anotaciones que parecían indicar ubicaciones o rutas. En algunos mapas se podían ver líneas trazadas con marcador, conectando diferentes puntos. Para los investigadores, aquello era potencialmente valioso. En muchas organizaciones criminales, ciertos datos nunca se registran en dispositivos electrónicos precisamente para evitar rastreos. Por eso, los documentos físicos pueden convertirse en una fuente de información extremadamente útil. Cada hoja fue colocada en sobres especiales para su conservación. Mientras el equipo trabajaba, uno de los analistas comenzó a notar algo curioso en algunas anotaciones. Había palabras abreviadas, símbolos y combinaciones de letras que no parecían tener un significado claro a simple vista. Podrían ser códigos, comentó. Esa posibilidad hizo que varios agentes intercambiaran miradas nuevamente. Si realmente se trataba de mensajes codificados, descifrarlos podría llevar tiempo, pero también podría revelar mucho más de lo que imaginaban. Sin embargo, lo más sorprendente aún estaba por aparecer. Mientras revisaban el fondo del compartimento, uno de los técnicos notó que aún quedaba un objeto más. Era diferente a los demás. Y parecía mucho más importante, el objeto que quedaba en el fondo del compartimento no estaba envuelto como los demás paquetes. Mientras los otros documentos habían sido protegidos con varias capas de plástico, aquel parecía haber sido colocado dentro de una pequeña caja metálica. El técnico que lo descubrió levantó la vista hacia sus compañeros. Aquí hay algo más. Con cuidado, retiró la caja del compartimento y la colocó sobre la mesa donde ya se acumulaban los documentos encontrados. La caja era pequeña, de metal oscuro, con señales de desgaste en las esquinas. No tenía ningún tipo de etiqueta ni marcas visibles. Uno de los peritos tomó fotografías desde distintos ángulos antes de permitir que alguien la abriera. El procedimiento debía seguirse al pie de la letra. Finalmente, un especialista utilizó una herramienta fina para levantar la tapa. Dentro había un solo objeto. Un cuaderno. No era muy grande, pero se veía antiguo. La cubierta estaba hecha de cuero oscuro y las páginas parecían amarillentas por el paso del tiempo. A diferencia de los otros papeles encontrados, este cuaderno tenía algo distinto.
Estaba claramente organizado. El analista que lo tomó con guantes comenzó a pasar las primeras páginas. Lo que vio hizo que frunciera el ceño. Las hojas estaban llenas de anotaciones detalladas. Algunas páginas tenían listas de nombres, otras contenían fechas, números y pequeñas observaciones escritas en letra apretada. En varios lugares aparecían símbolos que parecían repetirse una y otra vez. Esto no son notas al azar, comentó uno de los investigadores. El cuaderno parecía ser algún tipo de registro. Tal vez una especie de bitácora donde alguien había guardado información importante. Algunas páginas incluían mapas dibujados a mano con rutas señaladas entre diferentes ciudades. En otras se veían abreviaturas que podían representar lugares o personas. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que ciertas páginas estaban marcadas con pequeños símbolos rojos en una de las esquinas. Nadie sabía aún qué significaban. Los investigadores comenzaron a fotografiar cada página antes de guardarlo en una bolsa especial de evidencia. Ese cuaderno podía convertirse en una de las piezas más importantes del hallazgo. Pero aún quedaba mucho por entender. Porque, aunque los documentos ya parecían valiosos, nadie sabía realmente hasta qué punto podría llegar la información que contenían. Y eso solo se descubriría cuando los analistas comenzaran a estudiar cada detalle. Capítulo 4. El análisis comienza. Horas después del hallazgo, todo el material encontrado fue trasladado a un centro de análisis especializado. Las cajas con documentos fueron colocadas en una sala segura donde varios analistas de inteligencia ya esperaban para comenzar el trabajo. Sobre una mesa larga se acomodaron cuidadosamente los sobres que contenían cada uno de los papeles recuperados. El proceso sería lento. Cada documento debía ser revisado, digitalizado y comparado con bases de datos existentes. Incluso una simple anotación podía convertirse en una pista importante. Los técnicos comenzaron escaneando las primeras hojas. En las pantallas aparecieron los mapas encontrados dentro del compartimento oculto. Varias rutas conectaban diferentes regiones, algunas dentro del país y otras que parecían dirigirse hacia zonas fronterizas. Uno de los analistas acercó la imagen y señaló una línea marcada con tinta oscura. Esta ruta ya había aparecido en una investigación anterior, dijo. Eso llamó inmediatamente la atención de los demás. Si los documentos coincidían con datos que ya tenían, aquello podría confirmar sospechas que durante años no habían podido probar. Mientras tanto, otro equipo comenzó a estudiar el cuaderno encontrado en la caja metálica. Las páginas fueron digitalizadas una por una. Al ampliar las imágenes, los analistas pudieron observar con mayor claridad los símbolos y abreviaturas que aparecían en distintas partes. Uno de ellos notó que ciertos nombres se repetían varias veces a lo largo de las páginas. Podrían ser contactos clave, sugirió. Pero aún había algo más intrigante. En varias hojas aparecía el mismo símbolo rojo que los investigadores habían visto durante el operativo. Parecía marcar ciertos registros específicos. El equipo decidió concentrarse en esas páginas. Cuando compararon las fechas escritas allí con registros de investigaciones pasadas, comenzaron a notar coincidencias sorprendentes. Algunas fechas coincidían con eventos que habían sido investigados años atrás. Eso significaba que el cuaderno podía contener registros internos de operaciones pasadas. La sala quedó en silencio por unos segundos. Si esa hipótesis era correcta, el cuaderno no solo revelaría rutas o contactos, también podría ayudar a reconstruir parte de la historia de la organización. Y tal vez, descubrir nombres que nunca antes habían aparecido en ninguna investigación. El verdadero alcance del hallazgo apenas comenzaba a revelarse. Horas después del operativo, todo el material recuperado fue trasladado a un centro especializado de análisis. Los vehículos que transportaban la evidencia llegaron escoltados y sin hacer ruido. Nadie quería que la noticia del hallazgo se filtrara antes de tiempo. En una sala segura, varios analistas de inteligencia ya estaban preparados. Sobre una mesa larga se colocaron cuidadosamente las cajas que contenían los documentos encontrados dentro del compartimento oculto. El proceso debía realizarse con extrema precisión.
Cada hoja fue fotografiada, escaneada y registrada digitalmente. Incluso los pequeños detalles, como manchas de tinta o marcas en los bordes del papel, podían ser relevantes para la investigación. Las primeras imágenes comenzaron a aparecer en las pantallas de los analistas. Entre los documentos destacaban varios mapas con rutas marcadas entre diferentes regiones. Algunas líneas conectaban ciudades importantes, otras parecían dirigirse hacia zonas más aisladas. Uno de los analistas amplió uno de los mapas. Esta ruta ya apareció en un informe de hace años. Comentó. Sus compañeros se acercaron para observar mejor. La coincidencia era clara. Aquello indicaba que los documentos podían estar relacionados con operaciones que las autoridades habían investigado anteriormente. Mientras tanto, otro equipo trabajaba con el cuaderno encontrado dentro de la caja metálica. Página por página, las imágenes fueron ampliadas en las pantallas. Las anotaciones parecían seguir un orden específico. Había fechas, nombres y números distribuidos de manera sistemática. Uno de los especialistas notó que algunos símbolos se repetían constantemente. Parece un sistema de códigos, dijo. Esa posibilidad despertó un nuevo interés entre los investigadores. En muchas organizaciones criminales es común utilizar abreviaturas o símbolos para ocultar el verdadero significado de la información. Si lograban descifrar ese sistema, podrían entender mucho más de lo que parecía escrito a simple vista. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la presencia de varios símbolos rojos que aparecían en ciertas páginas del cuaderno. Los analistas decidieron comparar esas páginas con registros históricos. Al hacerlo, descubrieron algo sorprendente. Varias de las fechas marcadas coincidían con eventos que habían sido investigados en el pasado. Aquello sugería que el cuaderno podía ser un registro interno de operaciones. La sala quedó en silencio. Si esa teoría era correcta, el cuaderno no solo revelaría rutas o contactos. Tambi, expertos en seguridad coinciden en algo importante. Cuando una estructura criminal tan grande atraviesa cambios en su liderazgo, el verdadero impacto no siempre se ve de inmediato. A veces, los efectos aparecen lentamente. Pequeñas tensiones internas, reacomodos de poder, y nuevas figuras intentando consolidar su influencia. Por eso, algunos analistas creen que el CJNG podría estar viviendo una etapa silenciosa de reorganización. Una etapa donde diferentes actores intentan fortalecer su posición dentro del grupo. Y es precisamente en ese contexto donde historias como la de El Sapo continúan generando atención. Porque incluso si hoy no existe una confirmación clara, el simple hecho de que su nombre aparezca en tantas teorías demuestra que esta historia todavía podría tener capítulos pendientes. Con el paso del tiempo, la historia alrededor de lo que realmente ocurrió dentro del CJNG sigue rodeada de más preguntas que respuestas. Los rumores sobre posibles filtraciones, las teorías sobre luchas internas y los nombres que aparecen en distintas conversaciones forman parte de un rompecabezas que todavía está incompleto. En el mundo del crimen organizado, muchas verdades no se conocen inmediatamente. A veces pasan años antes de que nuevas investigaciones, testimonios o conflictos internos comiencen a revelar lo que realmente ocurrió. Por eso, algunos analistas creen que la historia detrás de estos acontecimientos podría seguir desarrollándose en silencio. Porque cuando una organización tan poderosa atraviesa momentos de incertidumbre, los cambios no siempre se ven de forma inmediata. A veces ocurren lentamente, lejos de la mirada pública. Mientras tanto, el nombre de El Sapo continúa apareciendo cada vez que se intenta explicar lo que pudo haber pasado dentro del entorno del cártel. Pero la gran pregunta sigue abierta. ¿Se trató realmente de una traición desde dentro? ¿O estamos frente a una historia que ha crecido con el tiempo entre rumores, teorías y luchas internas por el poder? Por ahora, nadie parece tener la respuesta definitiva. Y en historias como esta, muchas veces la verdad solo aparece cuando alguien decide finalmente contar lo que sabe. En la historia del crimen organizado, muchas de las verdades más importantes no se conocen en el momento en que ocurren. A menudo pasan años antes de que los detalles reales comiencen a aparecer.
Algunas historias salen a la luz gracias a investigaciones periodísticas. Otras aparecen cuando antiguos miembros deciden hablar. Y en algunos casos, las piezas del rompecabezas se revelan poco a poco a través de filtraciones, documentos o conflictos internos dentro de las propias organizaciones. Por esa razón, muchos analistas consideran que lo que hoy se conoce sobre los acontecimientos dentro del CJNG podría ser solo una parte de una historia mucho más grande. Una historia que todavía no ha sido completamente contada. Porque cuando se trata de estructuras criminales tan poderosas, los secretos suelen mantenerse ocultos durante mucho tiempo. Y cuando finalmente salen a la luz, muchas veces revelan una realidad mucho más compleja de lo que parecía al principio. Hoy, el nombre de El Sapo sigue apareciendo cada vez que se habla de las teorías que intentan explicar lo que ocurrió dentro del CJNG. Para algunos, podría tratarse de una figura clave dentro de una posible historia de traición. Para otros, simplemente es un nombre que quedó atrapado en medio de rumores y especulaciones que surgieron tras los cambios dentro del liderazgo del cártel. Lo cierto es que, hasta ahora, muchas de las preguntas siguen sin una respuesta definitiva. ¿Hubo realmente alguien que filtró información desde dentro? ¿O todo forma parte de una narrativa que ha ido creciendo con el tiempo? Por el momento, el misterio continúa abierto. Y como ocurre en muchas historias del mundo del crimen organizado, es posible que la verdad completa tarde años en aparecer. Hasta entonces, las preguntas seguirán ahí, esperando respuestas. En organizaciones como el CJNG, la lealtad no es solo una palabra. Es una regla que define quién vive y quién desaparece. Por eso, cuando dentro de un grupo criminal empiezan a circular rumores de traición, el ambiente cambia inmediatamente. Las miradas se vuelven más frías. Las conversaciones se vuelven más cortas. Y la confianza empieza a romperse. Según algunos analistas que siguen de cerca los movimientos del crimen organizado en México, cuando surgieron las primeras teorías sobre una posible filtración dentro del CJNG, muchos miembros del entorno del grupo comenzaron a preguntarse lo mismo. ¿Quién sabía demasiado? Porque dentro de una organización tan grande, no todos tienen acceso a la misma información. Los movimientos del líder suelen compartirse solo con un grupo muy reducido. Personas de absoluta confianza. Por eso, cuando alguien logra obtener datos tan precisos como rutas, ubicaciones temporales o movimientos estratégicos, para muchos observadores la explicación más lógica es que alguien desde dentro pudo haber hablado. Pero identificar a esa persona no es sencillo. Y es ahí donde comienza la verdadera tensión. Claqueta capítulo 10, el silencio que genera más preguntas. En el mundo del narcotráfico, el silencio puede significar muchas cosas. A veces es una señal de prudencia. Pero otras veces, puede ser una señal de miedo. Después de que el nombre de El Sapo comenzó a aparecer en distintas conversaciones y teorías, algunos observadores notaron algo curioso.